bueno orar a nuestro Dios, es bueno congregarse. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad y gracias al Señor por poder compartir de su palabra. Hoy vamos a estudiar en la serie de los atributos de Dios que ustedes están viendo, un atributo quizás poco conocido de Dios, parte de sus perfecciones, de su ser, de su esencia, que se llama la impasibilidad de Dios, ¿ya? O el Dios sin pasiones. A veces, lamentablemente, se adora a un Dios en muchas iglesias que parece más un Dios humano que el Dios de la Biblia. Un Dios, un abuelito bonachón, ¿cierto? Que deja pasar por alto los pecados, que no condena la maldad, ¿cierto? Y a veces ese Dios es un Dios creado por la mente, por la imaginación del hombre, pero no es el Dios que enseña la palabra, no es el Dios de la Biblia. Dios habla, la palabra habla de un Dios impasible, un Dios que no tiene pasiones como las nuestras, un Dios que sus emociones o lo que Él siente no son como nosotros sentimos, nuestras emociones son imperfectas, fallamos, aún nuestras emociones están contaminadas con el pecado, nuestro amor es imperfecto, nuestra compasión es imperfecta y muchas veces creemos que Dios siente, piensa y hace como nosotros. Pero dice la palabra que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos y sus caminos no son como los nuestros. Él está por sobre todo. Él es un Dios trascendente a la creación, o sea que está por sobre todas las cosas dentro de la creación, pero obviamente que también se relaciona con su creación, es inmanente. Entonces vamos a hablar acerca de este Dios sin pasiones o la impasibilidad de Dios. Vamos a hacer algunas aclaraciones previas a esto. ¿Qué es la impasibilidad? Vamos a hablar un poco acerca de qué es la impasibilidad. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la impasibilidad de Dios, hablamos de un Dios sin pasiones, como decía recién, como las nuestras. Dios no experimenta cambios emocionales, aunque la Biblia en algunos pasajes, los vamos a ver, los vamos a mencionar, dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Pero hay otros pasajes que dicen que Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esos pasajes? ¿Se contradice la Biblia en lo que está diciendo o hay una explicación que nosotros podemos darle a esos textos de la palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros hablamos de la impasibilidad, nosotros decimos que Dios no experimenta cambios emocionales ni de dentro ni de fuera de la creación hacia Él. O sea, no hay nada externo que lo haga cambiar. Hermanos, realmente cuando yo pienso en la impasibilidad de Dios, que tiene que ver también con su inmutabilidad, no sé si ya vieron, hermano David, la inmutabilidad de Dios. Sí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en esa impasibilidad o la inmutabilidad de Dios, es algo realmente consolador para nuestros corazones. Es algo que alienta mi vida. El saber que tengo un Dios que no cambia en lo absoluto, que es el mismo siempre, que a pesar de que yo cambio, a pesar de que yo le fallo muchas veces, Él sigue siendo el mismo Dios. Y todos sus atributos son inmutables. Su amor es inmutable. Él no me ama más cuando yo me porto bien y no me ama menos cuando me porto mal o cuando peco. Él me ama con un amor eterno y con un amor que es inmutable. Entonces, hermanos, Dios no cambia y nada externo le afecta. Por ejemplo, podríamos decir que esta semana yo no he andado tan bien, quizás espiritualmente, no he leído tanto la Biblia. Entonces no vemos a Dios afectado por esas cosas, o que Él cambie su comportamiento hacia mí por mis errores, por mi pecado. Entonces esto nos habla acerca de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Nuestra confesión de fe. Ahora, no todos los teólogos, sobre todo modernos, creen en la impasibilidad de Dios. Hay muchos que no creen, no ven a un Dios impasible, ven a un Dios emocional y que está sujeto a esas emociones que la Biblia expresa. Pero yo les voy a tratar de explicar esos textos que hablan acerca de que Dios se arrepiente o de que Dios tiene algunos sentimientos que parecieran cambiar. Nuestra confesión dice en el capítulo 2
que habla de Dios y de la Santísima Trinidad, en el párrafo 1, dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Y ahí habla de la impasibilidad de Dios. O sea, los redactores de la Confesión de Fe, y bueno, la mayoría de los teólogos antiguos creían en este atributo de Dios, en esta parte de la esencia del ser de Dios, que es la impasibilidad. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito, en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, podemos ver que nuestra confesión de fe habla también acerca de la inmutabilidad de Dios, de la impasibilidad de Dios. Dios sin pasiones como las nuestras. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan de esta impasibilidad de Dios. Acompáñenme en estos textos. Malaquías capítulo 3. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Miren qué tremendo texto. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, ¿merecía el pueblo ser consumido? ¿Merecía ser condenado producto de sus pecados? Sí, por supuesto. Pero porque Dios no cambia, ellos no habían sido consumidos. Números capítulo 23. Versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿por qué Dios se arrepintió de condenar a los ninivitas, de hacer mal contra ellos, de destruir la ciudad, dice el mundo? Vamos a tratar de ver esos textos después. Salmo 102. Salmo 102, versículos 25 al 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Salmo capítulo 33 también. Vamos a ver todos los textos, es necesario revisarlos. Salmo capítulo 33, verso 11. Dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea, la Biblia, cuando habla del consejo de Jehová, hay que entenderlo bien. Nosotros entendemos hoy día un consejo como una sugerencia: hermano, yo te voy a aconsejar que hagas esto, y él puede tomarlo o dejarlo. La Biblia, cuando habla del consejo de Jehová, no habla de una sugerencia que Dios dio. La Biblia, cuando habla del consejo de Dios, habla de sus propósitos eternos, de sus decretos soberanos, de lo que era establecido desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto?, para que suceda. O sea, el consejo de Dios, los propósitos de Dios, los decretos de Dios van a permanecer siempre, se van a cumplir, porque Dios así lo ha establecido. Isaías capítulo 46. Versículos 9 y 10.
versículo 9 al 11, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, aquí está hablando otra vez de sus propósitos soberanos, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Salmo 138. Versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Propósito, consejo, decretos, estos son sinónimos en la palabra de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Filipenses capítulo 1, verso 6, lo conocemos: y comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Santiago, Hebreo capítulo 13, verso 8 dice que Dios o Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, es un Dios que no cambia, que no muta. Y Santiago capítulo 1, verso 17 Santiago capítulo 1, verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en él no hay cambio, no hay mudanza, no hay sombra de variación. O sea, todos estos pasajes y muchos más, pero esto que hemos leído nos habla de un Dios que no cambia, un Dios que no muta, un Dios que no es afectado por lo externo para tomar sus decisiones, porque Él ha establecido todo lo que ha de acontecer desde el principio. O sea, Él no va a decir: yo establecí esto antes de la fundación del mundo, pero el hombre ha sido tan malo que yo voy a cambiar y voy a hacer otra cosa. Y en el camino voy a experimentar, en el camino voy a ver qué pasa. No, Dios ha establecido lo que ha de acontecer. Entonces, ¿por qué pareciera en algunos textos que Dios cambió de opinión, ¿cierto?, con ciertos pueblos y no los destruyó? Bueno, porque Dios lo había establecido así desde el principio. Dios había establecido bendecir, ¿cierto?, a las naciones cuando hay obediencia y destruir a las naciones cuando hay desobediencia. Pero eso está establecido desde el principio, porque Dios no cambia, porque Dios no es afectado por los actos de los otros. Dios no tiene emociones como las nuestras. Es un Dios sin pasiones. Él no siente como nosotros sentimos. Él es perfecto en todos sus caminos. Todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, todos esos aparentes cambios que la Biblia menciona son cosas que Dios ha establecido desde el principio. Pero la Biblia las refleja, escritas obviamente porque Dios usó a hombres para escribir, inspirados por Dios. Ellos escribieron desde la perspectiva humana, de una forma en que nosotros podamos entender las cosas. Porque es imposible para nosotros poder entender a Dios completamente, poder entender la mente de Dios, poder entender a ese Dios infinito, porque somos seres finitos. Entonces, cuando la Biblia habla de Dios, ¿cierto?, lo habla de una manera en que nosotros los humanos podamos entender. De hecho, lo ejemplifica o lo grafica más bien con rasgos humanos, pero Dios no es hombre. Entonces vamos a hablar de eso a continuación. Cuando estudiamos entonces doctrina, esto es muy importante, hermanos, en la interpretación bíblica. Cuando nosotros estudiamos ciertas doctrinas, debemos pesar los versículos. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la Escritura es igualmente inspirada por Dios. No me malentiendan. Toda la Biblia es inspirada por Dios completamente. Pero debemos pesar los versículos. Por ejemplo, hay versículos que nos describen acciones de Dios, que nos describen narrativas, nos relatan ciertas cosas. Por ejemplo, si usted va a los primeros 4 o 5 libros, usted va a encontrar muchos relatos. En Génesis, por ejemplo, muchos relatos, narrativas históricas que fueron reales, sucesos que acontecieron, pero que no nos están describiendo la doctrina en sí. Yo puedo ver los sacrificios, puedo ver la expiación en la ley,
pero nos están describiendo la doctrina de la expiación. Cuando yo voy a estudiar la doctrina de la expiación y yo quiero una explicación de esa doctrina de la propiciación, la obra de Cristo, yo tengo que ir a los pasajes donde Pablo claramente nos explica esas doctrinas. Por ejemplo, hablando de la fe, si yo quiero estudiar acerca de la fe, entonces algunos dicen proviene del hombre, y ahí se diferencia arminianismo, calvinismo, ¿cierto? ¿Proviene del hombre o proviene de Dios? La fe nace del hombre antes de ser regenerado, y entonces regenerado, o el hombre es regenerado y Dios lo capacita para que él pueda tener fe. ¿Cuál de las dos es? Entonces, si yo voy a la Biblia y yo leo las narrativas, voy a decir, no, la fe viene del hombre, porque Cristo les dijo a muchos, tu fe te ha salvado. Es la fe de ellos. Pero ahí nos está explicando la doctrina de la fe, ahí está narrando ciertas historias, desde la perspectiva humana, de cómo los evangelistas lo vieron, cómo escucharon al Señor Jesucristo, pero cuando se explica la doctrina de la fe, nosotros vamos a Efesios capítulo 2, verso 8, y dice que la fe es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando habla en Hebreos capítulo 12, dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Entonces podemos entender claramente que esa fe proviene de Dios, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Yo creo, yo me arrepiento, yo vengo a Cristo voluntariamente, pero es porque Dios obró en mí, Dios me capacitó para yo poder venir a Él, porque antes yo no buscaba a Dios, antes yo no quería a Dios, antes yo no amaba a Dios. Entonces, en ese sentido debo pesar los pasajes. Aquí quiero llegar con esto, que hay pasajes que nos describen ciertas narrativas, por ejemplo, cuando lo que sucede en Nínive, y dice que Dios se arrepintió de destruir a los ninivitas, o la historia de Noé, del juicio de Dios sobre el mundo, con el diluvio, ¿cierto? Dice, se arrepintió Dios, y nos está relatando lo que sucedió, por qué Dios obró de esa manera, desde una perspectiva humana, pero cuando nos describe el ser de Dios, la naturaleza de Dios, la Biblia siempre dice que Dios no es hombre, que Dios no se arrepiente, que Dios no cambia. Y esos pasajes pesan, ¿cierto? Porque nos describen, los salmos sobre todo, nos está describiendo quién es Dios. En los otros pasajes no está describiendo el ser de Dios, sino nos está describiendo acciones de Dios. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos pesar los pasajes. Y ahí tenemos el pasaje como Génesis 6, esto que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y tenemos Jonás, vamos a Jonás un momento. Capítulo 3, verso 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, desde la perspectiva humana, este hombre está escribiendo, este escritor está diciendo, Dios se arrepintió. O sea, Dios cambió su decisión, por así decirlo. Dios había dicho, los voy a destruir, pero como los ninivitas se arrepintieron, entonces Dios dijo, ahora no los voy a destruir. Pero no es que Dios cambie, no es que Dios le afecte, Dios sea pasional, sino que Dios lo había establecido así desde el principio, porque Él es perfecto en sus caminos. Y en sus propósitos eternos, soberanos, Él ha establecido, de hecho toda la Biblia lo dice así, que cuando hay obediencia va a haber bendición, pero cuando hay desobediencia va a haber castigo por ello. Entonces, si un pueblo es perverso, o lo mismo pasa en el Génesis antes del juicio, el pueblo la nación, el mundo más bien, había tanta maldad, estaba tan desviado su corazón de Dios, que Dios, ¿cierto?, quiso raerlos de la tierra. Entonces, hermanos, Dios para nosotros es incomprensible. Por lo tanto, en estos pasajes, imagínense, nosotros entendiendo cómo Dios toma las decisiones, cómo Dios decreta todo lo que hace. Hermanos, no podemos nosotros entenderlo en nuestra mente finita, en nuestra mente humana. Entonces, lo que hace la Biblia, lo que hace la palabra de Dios, es rebajar el carácter de Dios, ¿cierto?, a una forma en que nosotros podamos entenderlo. Una forma en que nosotros podamos comprender de manera humana y desde el punto de vista humano. Nuestras palabras humanas no pueden abarcar todo lo que es Dios, no pueden hablar de toda la grandeza de Dios. No podemos abrazar un árbol enorme, ¿cierto?, un gran tronco, pero sí podemos tocarlo.
Entonces lo mismo pasa con Dios. No podemos comprenderlo cabalmente, pero sí podemos verlo revelado en su palabra. Y Dios nos ha revelado su ser, quién es Él, a través de su santa palabra. Entonces podemos comprender un poco acerca de Él por cómo la Biblia lo revela. Entonces, para nosotros, arrepentimiento, por ejemplo, conlleva tristeza, dolor, pero Dios no está sujeto a esas pasiones. En Él cada atributo son perfecciones. El que se arrepienta trata de expresar el cambio en las acciones de Dios, y el dolor expresa lo que motiva a Dios a destruir al hombre. O sea, Dios no aprueba el pecado. O sea, cuando la Biblia señala Dios se arrepintió, lo que está tratando de explicar el escritor humano es que Dios cambió las acciones. O sea, Dios iba a destruir, pero ahora no va a destruir. Él está señalando en ese sentido que se arrepintió. Pero cuando la Biblia nos habla del carácter de Dios, nos dice Dios no se arrepiente. Y cuando habla de que a Dios le dolió en su corazón, eso está diciendo lo que motiva a Dios a destruir al hombre. O sea, la maldad del hombre lo motivó a destruir porque Dios no aprueba el pecado. Dios no aprueba el pecado. Entonces los atributos de Dios, como el amor, gracia, misericordia, justicia, no son como las nuestras. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Somos seres, el ser humano es creado a imagen de Dios y puede amar porque Dios ama, puede sentir misericordia, puede hacer misericordia porque Dios es misericordioso, pero en nosotros el amor y la misericordia y la justicia y todos los atributos que pueden verse reflejados en el hombre son imperfectos, están contaminados aún, amamos imperfectamente, hacemos justicia a veces de manera imperfecta, y hacemos misericordia también contaminados con el pecado. Entonces en Dios son perfecciones que no varían de acuerdo a presiones externas. Por ejemplo, nosotros podemos amar y decir que amamos mucho a esa persona, pero si esa persona comienza a atacarme, comienza a hacerme daño, ¿qué va a pasar con ese amor? Se va a apagar, ¿cierto? Se va a acabar. Voy a alejarme de esa persona, voy a tomar distancia porque veo que me hace daño. Entonces, en base a las acciones externas de esa persona, mi amor fue menguando, mi amor fue disminuyendo. Dios no es así, porque Dios es perfecto en su amor. Él nos ama a pesar de nosotros. Él nos amó cuando nosotros le damos la espalda. Él nos amó cuando nosotros no le buscábamos. Él nos amó cuando nosotros les fallábamos a cada instante. ¿Se da cuenta que el amor de Dios no estaba sujeto a nuestras acciones? No había nada en nosotros que pudiera motivar el amor de Dios. Él nos amó por el puro afecto de su voluntad, dice su palabra en Efesios 1, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces el amor de Dios no está sujeto a cambios porque Él nos amó eternamente. Con amor eterno te he amado, dijo Dios en Jeremías, por tanto prolongué mi misericordia. Entonces, finalmente, no es Dios quien cambia, hermanos, sino nosotros. El hombre cambia y por eso las acciones de Dios en el hombre varían porque está establecido así. Dios bendecir la obediencia y condenar la desobediencia. Si afirmamos que Dios tiene emociones como las nuestras, Él ama. Noten, no estoy diciendo que Dios no ama. Él ama, pero Él ama perfectamente. Ese amor es perfecto en Él. No son emociones volubles, cambiantes. A eso nos referimos en cuanto a la impasibilidad de Dios. Si afirmáramos que Dios se arrepiente, que Dios siente como nosotros, entonces tendríamos que afirmar que Dios tiene manos, que Dios tiene ojos, como la Biblia también lo señala, que Dios tiene alas. Si lo tomamos de manera literal, ahí cada uno de esos textos, tendríamos que afirmar también esos textos en que la Biblia señala esas cosas, describiendo también a Dios. Pero simplemente está usando figuras literarias para nosotros poder entender quién es Dios. Cuando dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente, nos está diciendo que Dios tiene alas
¿cierto?, que nos va a cubrir, sino que está hablando de la protección de Dios sobre nosotros. Está describiendo al ser de Dios, pero no está diciendo que Dios tiene alas, porque Dios no es ave, Dios no es hombre. Entonces debemos entender correctamente los pasajes que nos describen el ser de Dios. ¿Cómo se llama eso? Bueno, las figuras literarias se llaman antropomorfismo, antropopatismo, sofismo, también, que cuando describe a Dios con atributos animales, la Biblia describe a Dios con alas. Entonces ahí está describiéndolo de una forma animal, pero no significa que Dios sea un animal, sino que está describiendo esos atributos para hablar, o de esa forma para hablar acerca de quién es Él, de su protección, por ejemplo, en este caso, cuando habla de las alas. Antropomorfismo es atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a las divinidades. Eso es la definición. Entonces, cuando dice los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, ¿tiene ojos Dios como nosotros? No, la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios no tiene una forma humana como tú y como yo. No es de carne y hueso, como tú y como yo. Entonces no tiene ojos como los nuestros. La mano de Dios, ¿tiene Dios una mano como esta? No, Dios es espíritu. Entonces, está usando esta figura que se llama antropomorfismo o antropopatismo. Es una expresión metafórica donde los atributos de los humanos se le confieren a Dios con el fin de entenderlo. O sea, cuando habla que Dios se arrepiente, que Dios siente, que le dolió en su corazón, está tratando de una forma humana, de cómo nosotros sentimos, de cómo nosotros actuamos, describir el ser de Dios para que nosotros podamos entender algo de lo que Dios hizo en ese momento. Entonces debemos verlo así, si no tendríamos que decir derechamente que la Biblia se contradice, es decir, Dios se arrepintió y después dice Dios no es hombre para que se arrepienta. No es una contradicción, sino que un pasaje está describiendo que Dios, el ser de Dios no se arrepiente, y en el otro está usando un antropopatismo para decir cómo Dios actúa, cómo Dios obra, una figura para describir a Dios. Entonces, hermanos, Dios no se cansa como nosotros, Dios no se aburre como tú, como yo, Dios no se deprime como nosotros nos deprimimos, no se apasiona como nosotros, te entusiasmó algo, oye, actuar alocadamente. No, Dios no tiene pasiones como las nuestras. A eso se refiere la impasibilidad de Dios. Él ama perfectamente, Él es justo, perfecta e inmutablemente. Entonces tenemos que aprender a entender ese lenguaje bíblico y las figuras que se nos presentan en la Escritura, en esos textos. Dios es inmutable, el hombre cambia. Si nos arrepentimos, obviamente la Biblia va a describir el actuar de Dios como un cambio, porque si nos arrepentimos, Dios va a quitar su ira y va a derramar gracia y salvación. Pero si no lo hacemos, Dios va a derramar justicia y castigo. Y eso es lo que ocurre en la Biblia. Entonces Dios es una esencia que no se puede dividir. Él no ama, Él es amor. Su compasión es perfecta y por eso nosotros podemos amar y ser compasivos, aunque lo hacemos de manera imperfecta. Hermanos, ¿cómo afecta esto a mi vida? ¿De qué me sirve saber la inmutabilidad de Dios o pensar en la inmutabilidad de Dios o en la impasibilidad de Dios? Bueno, me sirve muchísimo y me alienta muchísimo. Mi vida cristiana, este tema me ha alentado bastante en mi seguridad de salvación, por ejemplo. Hay muchos que no creen en la seguridad de la salvación. Y eso nos enseña que Él no cambia a pesar de nosotros. Que a veces le fallamos, a veces pecamos, pero nuestra salvación está segura porque esa salvación no depende de nosotros. Esa salvación es de Él. El que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que dice Romanos capítulo 8, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerdas ese texto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, ¿quién puede separarte a ti de ese amor de Cristo? De esa salvación tan grande que el Señor te ha dado. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada te puede separar. Por causa de ti somos muertos, dice, somos todo el tiempo, dice Pablo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Después dice, por lo cual estoy seguro, no de la seguridad de Pablo, al entender quién es Dios, al entender que Él no cambia, que Él no muta, por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. ¿No es consolador pensar en que Dios no cambia, hermano? De que nosotros cambiamos, pero Él no. De que nosotros mutamos. De que a veces leemos la palabra de Dios y wow, nos fascinamos, lágrimas caen de nuestros ojos, nos ponen de rodillas, nos postramos delante de Él arrepentidos, pero otros días la leemos, los mismos pasajes y no sentimos absolutamente nada. Pareciera que estuviéramos leyendo cualquier otro libro. Y no es que el versículo se fue de ahí, no es que Dios cambió, somos nosotros los que cambiamos. Que un día estamos muy animados y hacemos promesa al Señor, ahora sí, Señor, te voy a servir con todo mi corazón. Y al mes después olvidamos eso y andamos por el suelo, deprimidos, desalentados, dudosos, faltos de fe. Pero pensar en que Dios no es como nosotros, hermano, alienta mi corazón. Y me lleva nuevamente a ponerme de rodillas y a darle gracias porque Él no cambia. Porque Él nos sigue amando con un amor inmutable. Él nos sigue amando a pesar de nosotros. Entonces ayuda en tu seguridad de salvación. ¿En entender esto? Dios no cambia de humor. Imagínate, a veces tú te levantas con mal humor. ¿Cierto? Nos levantamos con mal humor. Imagínate si Dios fuera así. Hoy día se levantó con el pie izquierdo y simplemente no te quiere oír, no te quiere escuchar. No, hermanos, ese no es nuestro Dios. Entonces esta doctrina nos ayuda a perseverar, nos motiva a seguir adelante. A pesar de que fallamos, tenemos la convicción de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Entonces vamos a seguir buscando la santidad, seguir buscando al Señor con todo nuestro corazón. También nos da fortaleza en medio de los problemas. Todos los atributos de Dios nos dan fortaleza en medio de las dificultades. Cuando hay problemas, cuando estamos mal espiritualmente, por ejemplo, no estamos pensando, y he escuchado a veces creyentes, lamentablemente, que no entienden esta doctrina, que dicen, no, que Dios ya no me escucha, que Dios ya no me ama como antes, Dios no habla a mi corazón, a Dios ya no le importo. No, cuando nosotros entendemos la inmutabilidad de Dios, la impasibilidad de Dios, nosotros nos preguntamos de manera diferente, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por qué me está pasando esto? Yo sé que Dios está en control de esta situación, porque Él es Dios. Entonces, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué está permitiendo esto en mi vida? No entiendo por qué estoy sufriendo de esta forma. Pero sé que lo que Dios quiere en mí es bueno. Sé que Él no me ha dejado de amar en medio de los problemas. No ha dejado de estar preocupado de mí. Él sigue en control. Él sigue guardando mi vida. Pero Él lo permitió por algo. Él lo permitió con un propósito. Entonces se da cuenta que cambia mi perspectiva de las cosas. No solamente del ser de Dios, sino de las circunstancias. Yo miro las circunstancias de otra forma. Cuando pensamos en un Dios como nosotros, entonces no. Vemos las circunstancias y decimos, no, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios ya no está conmigo. No. Dios está con nosotros, está con sus hijos. Y hermanos, es un descanso tener a un Dios que no cambia. Nos lleva a confiar más en Él. Qué gran Dios tenemos. Qué Dios como el nuestro. ¿Hay otro Dios igual a Él, semejante a Él? No hay otro Dios fuera de Él. Solo Él es Dios. Y solo Él tiene el control de todas las cosas. Y solo Él es un Dios que no cambia.
Entonces, hermanos, es importante leer y estudiar esta doctrina de la impasibilidad de Dios. A lo largo de los siglos la Iglesia ha enseñado que Dios, siendo impasible, no está sujeto al sufrimiento, al dolor o al descontrol. ¿Se imagina a Dios? No, esto ya se me fue de control, no puedo controlar a estas personas de acá. O están ocupados en 2 millones de personas que descuidó 5 millones. No, hermanos. Él no se descontrola. ¿Qué dice el Salmo 46? ¿Has leído el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, dice el salmista. O sea, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, no vamos a temer porque Dios es nuestro amparo. No porque soy valiente, sino porque Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces dice, aunque se echen los montes a lo profundo del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su grandeza, no temeremos. Esa es la determinación del creyente. Puede caerse el mundo a pedazos afuera, pero nosotros no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿La sociedad va en decadencia? Sí, por supuesto. De mal en peor. Pero nosotros seguimos confiando que Dios está en su trono. Están cayendo los países. Están corrompiéndose cada vez más. La situación chilena parece inestable. La situación mundial parece inestable. Bueno, Dios está en su trono, hermano. Dios no lo descontrola en esas cosas. Él sigue siendo Dios. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué me voy a afanar? Si Él es soberano. Dios no es controlado, no es condicionado, no es manipulado por nada externo. El Dios impasible es constante y fiel. Es inmutable. Ejerce soberanía sobre todas las cosas. El Salmo 46, luego más abajo, ahí dice, Dios está en medio de ella. O sea, en medio de las tormentas, en medio de los problemas, de las tribulaciones, Dios está en medio. Dios está en control de esas cosas. Imagínense cuando a veces pasan cosas feas en nuestra vida, problemas, dificultades, cosas que escapan de nuestro control, comenzamos a desesperarnos y pensamos, ¿cómo hago esto? Esto escapó de mi control, no sé qué hacer. Nos pasa a nosotros cuando a veces se enferma uno de nuestros hijos y nosotros amamos, todos los padres aman tanto a sus hijos y ¿cómo lo ayudo? ¿Qué hago para que esté mejor? ¿Será grave esto que está pasando? Y comenzamos a desesperar, pero luego pensamos, Dios está en control. Él está en su trono. Él no lo descontrola las cosas que a nosotros nos descontrolan. Basta que toque algo en nosotros y comenzamos a afanarnos, a ponernos ansiosos. Pero Dios no es como nosotros. Es consolador y es un descanso saber que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, su impasibilidad es una expresión de esa naturaleza inmutable de Dios. Dios, hermanos, no cambia. Gloria a Dios por eso. Para terminar, Dios no es un Dios con pasiones como los de la mitología griega. No es un Dios humanado, excepto la persona de Cristo, que Dios se hizo hombre. Y estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios que se hizo hombre como nosotros, un hombre perfecto. Dios es el mismo siempre. Y dice Jeremías capítulo 9, verso 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio de su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por este tiempo de estudio. Permite, Señor, que los atributos que podemos estudiar durante los domingos puedan ser de consuelo a nuestro corazón, de motivación para servirte, para honrarte mejor. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestra desconfianza, perdona nuestra falta de fe. Señor,
Perdónanos por no conocerte como tú eres, como tú te revelas en tu palabra, Señor, y muchas veces eso nos hace dudar. Oh Dios, ayúdanos a confiar en ti y a saber, en medio de las dificultades, que tú eres un Dios que no cambia, un Dios inmutable, un Dios impasible. Te alabamos, Señor, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que les bendiga, hermanos.